ha hecho un llamado muy especial. Dios nos ha hecho un llamado muy especial a cada uno de nosotros. Y es importante que entendamos ese llamado maravilloso que Dios ha puesto en nuestras vidas. No fuimos escogidos por casualidad, no fuimos escogidos de la nada, sino que realmente Dios ha establecido estos tiempos para que nosotros andemos en ellos. Pero no podemos andar con una vida limitada, sino que debemos andar con una vida de plenitud. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, de que está establecido de que el hombre muera una vez y después el juicio. Esto es lo que debemos estar mirando para este tiempo. No podemos perder el tiempo en nuestras propias cosas, sino que debemos realmente estar mirando lo que Dios tiene planificado para que nosotros podamos estar andando en sus obras. Dice la palabra del Señor que Él estableció esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso es importante que vayamos en la misma corriente con el Señor Jesucristo, que vayamos en la misma corriente del Evangelio, que vayamos en el mismo plan de Dios para que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Hoy quiero empezar con 3 puntos muy importantes. Quiero que hablemos acerca de esa vida limitada que las personas están viviendo hoy. Cuando hablamos de una vida limitada, como primer punto, estamos hablando de que en esta tierra no somos para siempre. Hay un límite de vida en el cual nosotros vamos a estar en esta tierra. Como segundo lugar, cuando hablamos de una vida limitada, estamos hablando de que si realmente estamos separados de la presencia de Dios, no vamos a poder disfrutar la plenitud de lo que Dios quiere entregarnos en nuestra vida. Si estamos separados de Dios, vamos a estar yendo en diferentes corrientes que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Y la corriente que no va en la misma dirección con Cristo es esa corriente que destruye, es esa corriente que roba, es esa corriente que daña, es esa corriente que realmente trae desastres a la vida y a las familias y a los hijos y a los pueblos y a las naciones. Por eso es importante que nosotros podamos estar mirando acerca de esa vida limitada. Pero lo primero que debemos hacer es mirarnos a nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos? ¿Hacia dónde es que Él quiere direccionarnos? Debemos entender, como primer punto, el itinerario de Dios. El itinerario de Dios es lo más importante. Cuando hablamos del itinerario de Dios, estamos hablando de su agenda, de su agenda. Allí en Salmo 139 dice que Él escribió todas las cosas en su libro sin que faltare ninguna de ellas. Todas fueron creadas. Ese itinerario que se está cumpliendo desde el principio hasta el fin. Ese itinerario que no cambia. Pero para nosotros poder conocer el itinerario de Dios, es importante que leamos las Sagradas Escrituras. Aquí en las Escrituras vamos a poder conocer el plan de Dios perfecto desde el principio hasta el fin. En las Sagradas Escrituras vamos a poder mirar realmente cuál es el deseo de Dios y su voluntad para que nosotros estemos llevando a cabo. Aquí en las Sagradas Escrituras vamos a poder entender plenamente qué es lo que Dios ha tratado de hablarnos desde el principio hasta el fin. El itinerario de Dios nunca cambia. Lo que Dios ha establecido, su plan perfecto, nunca se desvía. El itinerario de Dios está establecido desde el principio hasta el fin, y nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en esa corriente para que no estemos cambiando las cosas que Él ya estableció desde el principio hasta el fin. Debemos ver sus tiempos. Debemos ver cómo Él se mueve. Debemos ver qué es lo que realmente Él estaba haciendo en todas las historias de la Biblia para que podamos tener ese mensaje claro y que el mensaje tampoco cambie. Todos los tiempos que Dios estableció dentro de su tiempo aquí en la tierra fueron tiempos tan maravillosos que Él nos mostró cuál era el método y cuál era el mensaje, cuál era su plan perfecto. Hoy en día, como todos sabemos, se han cambiado mucho las cosas por causa de no conocer el itinerario de Dios, por causa de no conocer realmente qué fue lo que Dios hizo, qué es lo que Dios está haciendo, hacia dónde quiere que nos dirijamos. Para poder entender esto mucho más claro, tenemos que ver también, como segundo lugar, el itinerario de los 7 remanentes.
Los 7 remanentes. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de remanentes, estamos hablando de aquellas personas que Dios ha seleccionado para un tiempo y una época. Cuando hablamos de remanentes, estamos hablando de esas personas que han quedado para algo que Dios ha establecido. Remanente significa parte de algo que queda o es reservado. Es apartado para algo. Eso es un remanente. En la Biblia existieron 7 remanentes, de los cuales nosotros debemos aprender. ¿Cuáles fueron estos? José, para vida o para muerte, estuvo dispuesto a tomar el pacto para salvar el tiempo y la época y para salvar a todas aquellas personas que iban a morir. Él tenía la semilla para salvar a todas esas personas. Él era el único que estaba viendo la respuesta por adelantado. Él era el único que realmente tenía esa sanidad en el corazón. Por eso nunca guardó rencor contra sus hermanos, nunca guardó rencor contra sus familiares, nunca guardó rencor por ninguna cosa, sino que él estuvo aferrado allí al pacto, a lo que Dios le había entregado, a esa respuesta por adelantada. Y él estuvo allí durante 13 años, durante 17 años, perdón, estuvo allí aferrado a esa palabra y aferrado a lo que Dios ya le había entregado. Hasta que vino el tiempo donde él trajo solución, trajo la salvación al tiempo y la época. Eso es un remanente, alguien que ha sido separado para algo. También está el remanente Moisés. También está el remanente Samuel. También está el remanente David, el remanente Eliseo, el remanente Isaías y el remanente Pablo. Debemos estudiar acerca de estos 7 remanentes para que podamos entender el itinerario de cada uno de ellos y cómo Dios los utilizó en ese tiempo y en esa época para traer salvación. ¿Cómo fue que Dios obró a través de ellos? ¿Y cuál fue la intención de por qué Dios los escogió y para qué los escogió? Cuando llegamos a la conclusión de los 7 remanentes, todos hicieron lo que Dios les mandó a hacer desde el principio hasta el fin, sin cambiar absolutamente nada. Dejaron el mensaje muy claro. ¿Cuál era este mensaje? La salvación de los seres humanos, el pueblo escogido por Dios. Entonces, mis hermanos, debemos entender como primer lugar el itinerario de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin? ¿Dónde encontramos esto? Allí en las Sagradas Escrituras. Como segundo lugar, debemos entender el itinerario de los 7 remanentes. ¿Cómo fue que Dios los utilizó? ¿Y cuál fue la gran comisión que Dios les estableció allí para que ellos estuvieran predicando que Jesús es el Cristo? Ellos estaban mostrando a través del tiempo y de la época que en ningún otro hay salvación, sino que solamente a través de Cristo y a través de ese Cordero y esa sangre que era derramada del Cordero, se podía traer la libertad a la vida de las personas. Entonces, otro itinerario, como punto número 3, que nosotros debemos entender y debemos estar meditando en eso, es el itinerario mío con Dios. Digan conmigo ahí, el itinerario mío con Dios. Dios tiene un itinerario. Los remanentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tuvieron un itinerario. Ahora, yo también tengo que tener un itinerario. Tengo que saber cuál es mi itinerario. Pero para conocer mi itinerario, debo saber cuál fue el proceso de toda la historia del Antiguo Testamento. Allí voy a conocer también el plan de Dios. Entonces voy a poder entender a qué realmente debo dedicarme. ¿Para qué Dios me llamó? Porque no se trata solamente de ir a la iglesia, al templo. Se trata de que cuando estoy en el templo y estoy allí tomando ese culto y recibiendo esa fuerza espiritual a través de la palabra del púlpito, de que yo pueda tener ese plan de Dios en mi vida para poder llevar a cabo las obras que Él ha establecido para mi vida también. Esto es lo que representa los itinerarios. Entonces, tarea para todos, conocer el plan de Dios. A través de los entrenamientos
y a través de la lectura de la Biblia vamos a poder comprender cuál es esa corriente del evangelio que viene desde el principio hasta el fin. A través del estudio de los 7 remanentes vamos a entender para qué Dios los llamó. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? La fuerza espiritual que ellos tenían para poder llevar a cabo esta evangelización. Ellos nunca retrocedieron, sino que siempre estaban yendo en esa dirección con Cristo. Y asimismo, a través de los entrenamientos y del estudio de la palabra, vamos a estar siendo llenos del Espíritu Santo para poder entender cuál es ese itinerario que Dios ha establecido para mi vida, para que yo pueda caminar en la misma dirección con el Señor Jesucristo. ¿Cómo yo puedo llegar a conocer el itinerario mío con Dios? Vamos a poner eso ahí como pregunta. ¿Cómo yo puedo llegar a conocer el itinerario mío con Dios? Para esto se necesita el sistema espiritual. El sistema espiritual. Pongan allí el sistema espiritual. El sistema espiritual es para la restauración de mi vida personal. No puedo ver el plan de Dios como Dios quiere sin antes mi vida espiritual no está restaurada. Debo entrar en ese sistema espiritual en el cual el Señor Jesucristo tenía también a sus discípulos. ¿Qué estaba haciendo con sus discípulos allí en ese sistema espiritual? Estaba llevando a cabo Jeremías capítulo 1, versículo 10. Les estaba arrancando, les estaba destruyendo, les estaba derribando, les estaba arruinando, estaba edificando para después volver a plantar. Ellos traían muchas cosas en su corazón que necesitaban ser quitadas. Porque mientras que estas cosas en el corazón no fueran quitadas, no iban a poder ver realmente el plan de Dios. No iban a poder entender el itinerario de Dios. Por más de que ellos tenían el conocimiento del Antiguo Testamento, porque habían conocido la cultura de los judíos, la cultura hebrea, ellos aún estando con Cristo, realmente no conocían a Cristo. Ellos aún caminando con Cristo realmente no conocían a Cristo, ni sabían realmente para qué Él había venido a esta tierra. Por eso, cuando Él vino a la tierra, ellos lo miraban como un rey terrenal. Ellos creían que Jesucristo venía a restablecer allí a la nación de Israel, porque estaba subyugada bajo el gobierno romano. Ellos pensaban que Jesucristo se levantaría como un rey terrenal y les traería salvación. Pero Jesús no vino a establecer un reino terrenal, sino que Él vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Pero ellos no lo veían de esta manera. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban más concentrados en sus propias cosas. Estaban con muchas cosas en sus corazones. Amaban mucho el dinero. Se preocupaban por las cosas físicas. Se preocupaban por las cosas materiales. Se preocupaban por las posesiones y por las posiciones. El diablo los engañaba con el falso éxito. Por eso Pedro decía, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y a nosotros ¿qué nos toca? Ellos siempre estaban pensando en lo material, en lo material, en lo material, y esto no les permitía ver realmente las cosas que Jesús quería mostrarles. Estaban caminando con el mismo Cristo. Estaban caminando con la misma palabra. Él era la palabra viviente caminando enfrente de ellos y mostrándoles el camino, pero no podían ver el camino porque necesitaban esa restauración espiritual. Por eso Jesús allí tuvo que tener un sistema con ellos para ayudarlos a sanar, para ayudarlos a restaurar. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12? Vamos a leer, por favor, amada mía. Mi esposa está por allí, va a estar leyendo las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios, ¿qué? Capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder saber realmente lo que Dios nos ha concedido. Ahí está la respuesta. Debo mirar qué fue lo que Dios me concedió.
Y dentro de lo que Dios me concedió, allí está el itinerario. ¿Qué fue lo que Él me concedió? Mateo 24:14. Allí está la respuesta realmente de cuál es el itinerario que yo debo llevar a cabo y cuál es el sistema en el cual yo debo vivir. Leámoslo, por favor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 28:18 al 20 también nos muestra la respuesta que Dios quiere darnos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si nosotros tenemos el contenido de Jesús en nuestro corazón y el sistema que el Señor Jesucristo nos enseñó, vamos a poder también transmitir esas cosas que el Señor nos mandó a transmitir. ¿Por qué es que hay tantas sectas a nivel mundial? Por ejemplo, anoche cuando estábamos haciendo el estudio con uno de los misioneros que nos estaba enseñando las Sagradas Escrituras, nos hablaba de una secta que hay en el sur de Corea, que nació en el sur de Corea, ¿sí? Que se llama la Iglesia Madre de Corea. Y esta Iglesia Madre es una mujer que se hace pasar por Cristo. Ella dice que ella es Jesús. Y hay miles de personas y miles de personas que la están adorando. ¿Y por qué está sucediendo esto aún en medio de todo lo que nosotros hacemos? Es muy fácil poder llegar a esa conclusión. Es porque la iglesia está fallando. La culpa realmente no es de esas personas que están levantando sectas, sino la culpa realmente es de la iglesia que no está tomando el contenido de Jesús, que no está conociendo el itinerario de Dios, ni el itinerario de todo lo que se ha hablado en la Biblia, ni tiene claridad de lo que realmente fuimos enviados a hacer. Y lo peor de esto es que no estamos haciendo quizás lo que Dios nos mandó a hacer. Por eso es importante la sanidad de nuestro corazón. No se trata de tener mucho conocimiento. No se trata de tener muchas respuestas. Se trata de tener el conocimiento de Cristo. Se trata de tener la respuesta en Cristo. Se trata de tener las enseñanzas de Cristo, de que vayamos en la misma dirección con Cristo, porque si no vamos en la misma dirección con Cristo, pues entonces se van a levantar muchísimas cosas si nosotros no estamos moviéndonos en la misma dirección con Él. Estos problemas son culpa de la iglesia porque no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. En Hechos, capítulo 6, allí en el versículo 1 al versículo 3, vamos a ver cómo Satanás trataba de dividir la iglesia en un tiempo donde la iglesia tenía que estar moviéndose dentro de la evangelización y demostrando a todas las personas y en todos los lugares que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, como lo hemos aprendido anteriormente. ¿Qué dice Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces Satanás estaba tratando de dividir la iglesia y estaba tratando de crear allí una discusión y de que ellos fueran en sus vidas espirituales, se puede decir, dañados. ¿Por qué? Porque Satanás trataba de que estas personas que fueron llamados a hacer lo que Cristo los mandó a hacer, estuvieran atendiendo mesas, estuvieran sirviendo comida, ¿no? Muy bonito servir comida, y cuando tengas una reunión, cuando tengas algo que hacer, si puedes servir, sirve, porque fuimos llamados para servir también. Pero aquí estamos hablando de que los discípulos del Señor
que tenían que estar llevando la enseñanza que Jesucristo los mandó a llevar, ellos estaban descuidando lo más importante. Y por descuidar lo más importante, se estaban generando divisiones y disputas entre ellos. Estaban habiendo choques. Satanás quería esclavizarlos allí, haciendo una cantidad de cosas que ellos no fueron llamados a hacer. ¿Qué les quería robar? Les quería robar el tiempo de oración. Los quería meter en tanto trabajo y en tanto trabajo para que perdieran esa comunicación y esa comunión con el Señor. ¿Qué más les quería quitar? Les quería quitar el tiempo de la evangelización mundial. Les quería quitar la gran comisión que Dios los mandó allí a llevar a cabo. Estas son las dos cosas que Satanás trata siempre de destruir en los siervos de Dios y en los discípulos que Cristo ha establecido para este tiempo y para esta época. Trata de robar esa fuerza espiritual que viene a través de la oración. Porque la oración realmente trae sanidad al corazón. Trata de sacar al discípulo de Cristo del sistema que Jesucristo ya ha establecido. ¿Qué les enseñó el Señor Jesucristo? Les enseñó a orar. Los llevaba a orar. Los llevaba a orar constantemente. Los llevaba al monte. Ellos se dormían. Les decía, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Y constantemente Jesús estaba delante de ellos, enseñándoles que a través de la oración ellos iban a recibir todas las respuestas que necesitaban. ¿Por qué la iglesia no está recibiendo hoy en día las respuestas que necesita? Porque no oran. Orar es hablar con Dios. Orar es disfrutar de ese tiempo de oración. Y como segundo lugar, les quería quitar la gran comisión, porque Jesús los había enviado a ser discípulos, no solamente allí en Jerusalén, sino también en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Jesús les había dado esta orden a ellos, pero en este momento Satanás estaba aprovechando el tiempo también para quitarles lo más importante. Eso es lo que está sucediendo a nivel mundial en este momento. Las personas están distraídas haciendo tantas cosas. Los discípulos que Dios ha separado desde antes de la fundación del mundo para que lleven a cabo esta evangelización están con tantas ocupaciones y están con tantos compromisos y están con tantas cosas que ya no tienen tiempo ni para hacer lo que Jesús mandó a hacer, ni para hablar con Dios tampoco. Allí realmente, cuando se pierde la comunicación con Dios y cuando se pierde la dirección con Cristo, todo pasa a ser una vida religiosa y todo empieza a llevarse a cabo por nuestras propias fuerzas. Es decir, que nosotros empezamos a hacer todas las cosas, pero no es Dios quien las hace. Hay que tener mucho cuidado en esto. Cuando hablamos de la oración, no es algo que tenga que ser religioso. Escuchen esto. No es algo que tenga que ser religioso. Cuando hablamos de la oración, nuestro pensamiento debe ser de que esto es algo de verdadera felicidad. Es el momento más importante que Dios ha establecido para que nos encontremos con Él y para que hablemos con Él. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 1, ellos tenían allí unos tiempos muy marcados. ¿Qué dice esta escritura en Hechos capítulo 3, versículo 1? Leámoslo. ¿Ya lo tienes? Ok, Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Diga conmigo, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Eran personas tan comprometidas en la oración que tenían hasta sus tiempos marcados y disfrutaban siempre yendo al templo a la hora de la oración, porque ellos sabían que en la oración y en el culto, allí en el templo, estaba la fuerza espiritual que ellos necesitaban recibir para poder hacer esta evangelización mundial. Entonces, ellos disfrutaban el tiempo de oración. No era una religión, no era algo repetitivo, sino que ellos estaban disfrutando de la oración de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, donde dice que oraban conforme a la voluntad de Dios y recibían las respuestas. Ellos tenían claridad de que cuando ellos oraban realmente, el Padre era glorificado por responder estas oraciones, como lo dice Juan capítulo 14, versículo 13 y 14, que todo lo que pidiéramos en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús el Cristo, dice, todas las cosas el Padre las haría, si estas oraciones van marcadas allí conforme a la voluntad de Dios.
Ellos disfrutaban el tiempo de oración y veían las respuestas. Veían las respuestas que Dios traía sobre la vida de ellos. Y cuando ellos salían al campo, realmente se manifestaban las respuestas de parte de Dios para sus vidas y para la vida de las demás personas. También vemos en Daniel, capítulo 3, en Daniel capítulo 6, versículo 10, dice que allí Daniel oraba constantemente, como tenía por costumbre. Es decir, de que Daniel disfrutaba ese tiempo de oración. 3 veces al día, él buscaba de la presencia de Dios. Y cuando se levantaban grandes desastres o grandes leyes que iban en contra de la voluntad de Dios y del itinerario de Dios y de la respuesta de los remanentes del Antiguo Testamento y aún de su propia vida, él encontraba siempre las respuestas en la oración. A él le podían decir, no oren, y él más disfrutaba la oración porque él sabía que la oración le daba la fuerza espiritual para poder superar todos los obstáculos que vinieran en camino. Así que, mis hermanos, orar trae sanidad y restauración a nuestra vida espiritual y es parte del sistema que el Señor ha establecido para nuestras vidas, para la restauración de nuestras vidas. Es importante siempre mantener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. Hay 3 tipos de personas, 3 tipos de personas dentro de la iglesia que nosotros tenemos que mirar. Pero cuando yo hablo esto, yo quiero que usted también piense en sí mismo. Que no seamos como esas personas que cuando se nos está dando una predicación, estamos pensando en alguien más. No pensemos así. No pensemos así, no es correcto. Cuando estamos escuchando la palabra, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Presten mucha atención a esto. Es Dios mismo hablándonos a nosotros. Así que cuando estamos escuchando esas palabras, no nos hacemos los oídos sordos y decimos, wow, esto es para alguien más. Ay, a mí me parece que eso es para fulanito. No, 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 no. El sistema de Cristo con sus discípulos fue primero restaurarlos a ellos, para que pudieran entender las Sagradas Escrituras, para que pudieran entender realmente qué es lo que tenían que hacer, para que nada los pudiera sacar del camino ni los pudiera desviar. Tenían que tener grabado, enraizado y en su naturaleza ese sistema absoluto que Dios había establecido desde el principio hasta el fin. Entonces, en el templo, en la iglesia, vamos a encontrar 3 tipos de personas. Las primeras son aquellas personas que han recibido la salvación, pero siguen viendo a Jesús de la misma manera incorrecta. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 13, que el Señor Jesús les mandó a sus discípulos a preguntar a las personas quiénes decían que era el Señor Jesús? Y cuando ellos regresaron con la respuesta de lo que la gente pensaba de Jesús, ellos decían, Señor, unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Por qué decían esto? Porque ellos tenían humanismo en el corazón. Realmente ellos no seguían a Jesús porque lo conocieran realmente quién era, sino que seguían a Jesús porque les ayudaba, porque les daba de comer, porque los sanaba, pero no lo conocían. Entonces, dentro de la iglesia vamos a encontrar este tipo de personas que solamente siguen a Jesús porque en Jesús encuentran soluciones que no encuentran afuera en la calle, más sin embargo, creen incorrectamente en Jesús. Asimismo, también hay muchos discípulos a nivel mundial que solamente siguen a Jesús es por lo que les puede dar. Por la sanidad, los milagros, el fuego, por el falso éxito, por las posiciones. Pero cuando vienen y se les pregunta quién es Jesús, realmente no saben. Entonces, este tipo de personas las estamos viendo dentro de la iglesia. Personas que aún siendo salvas, están creyendo incorrectamente en el Señor Jesucristo. El segundo punto o el segundo tipo de personas son aquellas personas que ya son salvas, pero constantemente están viviendo una vida insegura. Constantemente se sienten condenados. Se sienten los peores pecadores. No hay seguridad en lo que Dios les ha entregado. Y estas personas generalmente siempre viven en depresiones. Siempre están viviendo en tristezas.
Estas personas, por ejemplo, a la hora de orar, ellos piensan que Dios escucha más a otros que a ellos mismos. Eso le pasaba a los discípulos. Allí en Juan capítulo 16, versículo 24, el Señor Jesucristo les decía, vosotros hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Decía, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Aún ellos carecían de ese conocimiento y tenían esas inseguridades aún para pedirle al Señor Jesucristo. Y Jesús les decía, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, mis hermanos, si no estamos viendo las cosas realmente como Dios las ha establecido, va a haber inseguridad en nuestros corazones. Por eso tenemos que tener esa seguridad de la salvación. Esa seguridad de la salvación. No debemos estar pensando en que si se pierde o no se pierde, si se pierde o no se pierde. No, simplemente tenemos que direccionarnos con Cristo y en Él está la fuerza espiritual para que el que empezó la obra en nosotros la perfeccione hasta el día postrero. Él está trabajando en nosotros. Él sabe lo que pasó con nuestra vida desde el principio y sabe lo que pasará con nuestra vida hasta el final. No podemos dejar robarnos el gozo de la salvación. Tenemos que tener esta seguridad absoluta de que Cristo está en nuestra vida y de que Cristo está en nuestro corazón. Escuchaba a alguien acerca de cómo hablaba del Señor Jesucristo. Y decía estas palabras. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el enemigo no nos toca, dice la Escritura. Y dice que el enemigo no nos puede dañar tampoco. Esa es la identidad que nosotros debemos tener. Ahora, para que Satanás nos pueda tocar, tiene que luchar contra el ángel de Jehová. Número 1. Y realmente ahí no puede. Número 2. Para que Satanás nos pueda tocar, tiene que meterse contra el Espíritu Santo de Dios. Recuerden que la Escritura dice que Satanás se levantará como río, pero el Espíritu Santo levantará bandera contra él, lo cual es imposible que nos pueda hacer daño si el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Estamos aquí? Y para que Satanás nos pueda tocar, dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esa es la seguridad absoluta que yo debo tener como hijo de Dios. No puedo estar siendo un cristiano que constantemente estoy con inseguridades. No, porque si no, así mismo va a ser mi vida, así mismo van a ser mis decisiones, así mismo va a ser mi vida diaria con mi familia, y todo lo que haga siempre va a girar alrededor de una inseguridad. Debo tener seguridad de quién está conmigo y debo sanar también en esa área. Y como tercer punto, aquellas personas que tenemos que estar ayudando también para restaurar su vida espiritual es a los nuevos creyentes. Entonces, hay 3 tipos de personas dentro de la iglesia. Aquellos que van al templo y ya tienen la salvación, mas sin embargo siguen a Jesús incorrectamente. Aquellos que ya tienen la salvación, mas sin embargo siempre están sufriendo de inseguridad. Y aquellos nuevos creyentes que debemos estar también alimentando y enseñándoles a que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo ha mandado. Dentro del sistema para la restauración de nuestro corazón, debemos entender la importancia del culto. Escuchen aquí. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, 19 y 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la orden del Señor. Pero dice también en el versículo 19, id y haced discípulos. El discípulo debe ser enseñable para poder transmitir las enseñanzas de Jesús en su corazón. El discípulo es aquel que no se niega a entrar dentro del sistema que el Señor Jesucristo ya estableció para traer la sanidad y la restauración a nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo tardó allí el Señor en transmitir estas enseñanzas a sus discípulos? 3 años estuvo allí con ellos, enseñándoles. Constantemente ellos lo estaban viendo. Constantemente ellos estaban observándolo, escuchándolo en todo lo que él hacía, en todo lo que él vivía, en todo lo que él hablaba. Ellos estaban siempre atentos
a esa enseñanza de Jesús. Lo veían orar, lo veían perdonar, lo veían amar, lo veían salvar, lo veían constantemente haciendo todas las cosas que el Padre lo mandó a hacer sin que cambiara ninguna de ellas. Esto es lo que nosotros tenemos que estar haciendo también, pero para eso necesitamos esa sanidad. Eso mismo que recibieron los discípulos, eso es lo mismo que nosotros debemos recibir. ¿Y cómo se recibe esta sanidad? A través de la palabra del púlpito. A través de la palabra del púlpito. ¿Quién habla en el púlpito? Dios mismo. ¿Y qué habla Dios mismo? La palabra. Esa palabra viviente. Esa palabra que transforma nuestras vidas y nuestros corazones. A veces decimos, ay, ir al culto, yo no quiero ir. A veces ponemos tantas excusas y nosotros mismos nos dejamos enredar y engañar por Satanás y perdemos esa bendición de la palabra del púlpito, que es la que nos trae sanidad. ¿Cuántas veces escuchaban los discípulos al Señor Jesucristo en la semana? Todos los días. Todos los días estaban escuchando y recibiendo esas respuestas. Todos los días estaban amando ese plan de Dios y se estaban aferrando a esas palabras del Señor Jesucristo, y esas palabras los iban transformando. Por eso el Señor Jesús dice que las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Cada vez que recibimos las palabras del púlpito, son espíritu y son vida. Nos transforman, nos arrancan, nos van mostrando el plan de Dios para nuestra vida, nos va generando esa identidad como hijos de Dios y nos va mostrando todas las bendiciones que nosotros tenemos, que lo vamos a estar estudiando en la siguiente enseñanza. Entonces, este es el sistema que Dios ha establecido para que nuestra vida sea restaurada. El sistema que Dios creó, la orden que Dios dio, es de que este evangelio sea predicado en todas las naciones. Pero para conocer el evangelio, tengo que conocer ese itinerario de Dios. Para conocer el evangelio, tengo que ver el itinerario de los 7 remanentes. Y para yo poder andar en mi itinerario correctamente como Dios quiere, entonces tengo que estar mirando realmente cuál es ese plan perfecto de Dios. Quiero terminar con esto. La palabra del púlpito para muchos no es importante. Y muchos dicen, pero es que Dios está en todas partes. Claro que Dios está en todas partes. Pero Dios se manifiesta cuando su iglesia, cuando sus hijos van al templo. Allí se manifiesta. El rey David decía, todos los días quiero estar en la casa de mi padre y contemplar la hermosura de su santidad. El Señor Jesucristo siempre estaba en el templo enseñando. Los discípulos de Jesucristo siempre iban al templo tanto a orar y allí a recibir esa palabra del púlpito, porque es la instrucción de Dios mismo que nos transmite para que podamos estar moviéndonos en su misma dirección y no en otras direcciones. ¿Por qué es importante la palabra del púlpito? Porque ella es la que trae sanidad a mi vida. ¿Cuál es el día más importante en el cual nosotros nos debemos estar congregando? El día domingo. Por eso el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana y allí estuvo en medio de sus discípulos. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que ellos se reunían el primer día de la semana también y allí estaban recibiendo esas palabras del Señor Jesucristo y esas enseñanzas que el Señor Jesucristo mandó. Si queremos una restauración espiritual, debemos ser esos discípulos enseñables que siguen a Jesús, que no se apartan de Jesús, que se mantienen firmes, como Pedro que dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Allí vamos a recibir esas respuestas. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que podamos recibir gracia a través de esta palabra y que podamos entender de que el plan de Dios es bueno, es agradable y es perfecto y que no hay necesidad de cambiarlo. El sistema que Dios ha establecido para que recibamos la restauración espiritual es ese sistema de la oración y de estar escuchando siempre las palabras del Señor Jesucristo y estar yendo siempre en su misma dirección. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén, pastor.